Gracias, lo acabo de prender. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy día. Doctor Guillermo Vargas Jaramillo, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Doctor Ricardo Valdés Cabaza, Director Ejecutivo de CHS Alternativo. Doctora Silvia Arispe Bazán, Coordinadora de Proyecto Bloquea la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, ESNA, en línea. Miguel García Eguido, que nos acompaña a través de un video, representante de End Violence Against Children, desde España. Lucía León Pacheco, representante de la ONG Hiperderecho. A los defensores y defensoras públicas que nos acompañan esta tarde y al público en general que se nos une cada martes desde las distintas regiones del país. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y me es grato darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, el aula descentralizada de mayor alcance nacional, cuyo objeto es brindarle a todos ustedes un espacio de discusión y reflexión sobre temas relacionados a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. Queremos agradecer a CHS Alternativo por permitirnos trabajar de manera conjunta en acciones de difusión y capacitación en torno a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, problemática que ha cobrado mayores índices de gravedad al intensificarse el acceso a la virtualidad a consecuencia de la pandemia por la COVID-19. La conferencia de hoy se titula Desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, y girará en torno a la presentación de los principales hallazgos identificados en la última investigación realizada por CHS Alternativo en torno a esta temática. Con la presentación de este informe, el Ministerio de Justicia busca contribuir a las campañas de concientización sobre los riesgos del uso de Internet en niñas, niños y adolescentes, de manera que podamos identificar mecanismos para prevenir y sancionar la explotación infantil en línea. Damos inicio al programa con las palabras inaugurales del Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, doctor Guillermo Vargas Jaramillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora Arely Valencia Vargas. Un gusto estar con ustedes. Señor Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de Capital Humano y Social GHS Alternativo. Doctora Silvia Arispe Bazán, coordinadora del proyecto Bloquea la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea. Doctor Miguel García Eguido, representante de End Violence Against Children. Señora Lucía Pedro Pacheco, León Pacheco, perdón, representante de la ONG Hiperderecho. Asimismo, un saludo muy cordial a las defensoras y defensoras públicas y a todos y a todas que nos acompañan en esta conferencia. El presente evento tiene como objeto presentar el informe sobre la legislación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, importante documento que evidencia los hallazgos identificados en las investigaciones realizadas por parte de la Organización Capital Humano Social Alternativo CHS y los desafíos para la prevención y atención de estos casos en el marco de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El abordaje de esta problemática en estos espacios de difusión y capacitación es necesario y urgente, dado el grave contexto en el que nos encontramos. Es por ello que se requiere un mayor involucramiento del Estado y la sociedad para entender cuáles son las diversas modalidades de explotación sexual infantil y particularmente conocer cómo operan las redes de contacto en línea. Esto permitirá a los padres y madres conocer los riesgos a los que se exponen sus hijos a través de Internet y tomar acciones a su alcance, como por ejemplo establecer filtros parentales, y de otro lado también involucrar a las empresas proveedoras de servicios de Internet y plataformas intermediarias para ofrecer de manera oportuna filtros parentales como parte de los mecanismos preventivos de explotación sexual infantil. En el marco del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, en el 2016, el Comité sobre los Derechos del Niño recomendó al Perú aprobar y aplicar leyes específicas basadas en los derechos humanos para garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a los medios de comunicación digitales y tecnologías de la información, además que disfruten de la protección completa de la Convención y de su protocolo facultativo en el entorno del Internet. Ahora bien, debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se promovió la intensificación del uso de Internet y los medios de comunicación virtual. Como consecuencia de ello, se ha generado un canal de rápido acceso para el abuso sexual infantil. Los niños, niñas y adolescentes son cada vez más dependientes
de los espacios en línea, no solo para la educación, sino para su recreación, accediendo fácilmente a redes y videojuegos, los cuales suelen usarse por los explotadores como espacios de fácil captura de víctimas. En el año 2020, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el Perú se ubicó en el puesto 15 en el índice de seguridad infantil en línea, reportando un puntaje de 42, donde 0 indica la peor seguridad y 100 la mejor. Al respecto, el citado comité ha identificado que los delincuentes sexuales pueden utilizar las tecnologías digitales para abordar a los niños con fines sexuales y para participar en abusos sexuales de niños y niñas en línea, como por ejemplo, la emisión de videos en directo. Incluso este tipo de abuso puede darse dentro del círculo de confianza del niño o de la niña, por parte de familiares o amigos. Ante esta situación, los estados tienen el deber de aplicar en lo posible enfoques de prevención, salvaguardia y justicia restaurativa respecto a los niños afectados. Estas estrategias de prevención también son aplicables a los educadores y educadoras, en particular a las personas que se encargan de alfabetización digital y de salud sexual y reproductiva, quienes deben recibir información relacionada con el entorno digital y a su vez que estas personas trasladen dicho conocimiento a las niñas, niños y adolescentes con la finalidad de evitar violencia sexual en línea. Este nuevo contexto de inevitable interacción en línea nos interpela de manera conjunta a diversas entidades. En tal sentido, es crucial también intensificar la capacitación de nuestros operadores jurídicos, defensores públicos, jueces fiscales para reforzar y readecuar estrategias de prevención y aplicación de la normativa legal en el contexto online. Desde el Ministerio de Justicia tenemos un compromiso permanente de promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia, considerado como un grupo de especial protección en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Así también, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia cuenta con defensoras y defensores públicos que brindan asesoría legal y defensa a las víctimas de la violencia sexual, incluyendo niños, niñas y adolescentes. En la actualidad continuamos dando este servicio de apoyo legal gratuito y a la vez intensificamos nuestras acciones de sensibilización pública sobre esta problemática, siendo esta conferencia un ejemplo de ello. Asimismo, durante el año 2020, el Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social, PRONELIS, de la Dirección General de Derechos Humanos, desarrolló 8 ciclos de conferencias virtuales en derechos humanos dirigidos al público en general. En total participaron 6.523 personas. 3 de las 8 conferencias desarrollaron los derechos de grupos de especial protección, como son niños, niñas y adolescentes, y derechos de las mujeres. En este marco, valoro profundamente poder contar con la participación de todas y todos ustedes que nos acompañan convencidos en proteger y garantizar un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes. Finalmente, declaro inaugurado la conferencia virtual Desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, a partir de los hallazgos identificados en las investigaciones realizadas por el CHS Alternativo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Muchas gracias a usted, señor viceministro, y ahora procedemos con las palabras, el saludo de Ricardo Valdés, director general de CHS Alternativo. Un gusto tenerte nuevamente en nuestros martes de justicia, Ricardo. Muchísimas gracias, Arely. Bueno, mis saludos al viceministro. Ha sido realmente un gusto volverlo a encontrar acá. Hace poco hemos estado nuevamente juntos en el proceso de la inauguración de recursos para las defensoras y defensores. Entonces, mis saludos al señor viceministro, a Guillermo Julio Vargas Jaramillo, sin duda a nuestra directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Arely Valencia Vargas. Un saludo a Miguel García Ejido. Él nos acompaña lamentablemente por tiempos, por horario. Ha mandado obviamente su presentación y su participación desde España, donde se encuentra en estos momentos. Por horarios no ha podido ser posible que intervenga de manera presencial y personalmente, ¿no? Muchísimas gracias a Lucía León Pacheco, la representante de la ONG Hiperderecho, quien va obviamente a comentar y a darnos una serie de elementos con respecto a los desafíos de la ESNA en línea. Y obviamente saludo a la doctora Silvia Arispe Bazán, nuestra coordinadora del proyecto Bloquea la ESNA en línea.
Unas breves palabras quizás para explicarles. Este es un proyecto que tiene ya cerca de 5 años de ejecución. A través de ellos hemos preparado una serie de documentos, tanto para maestros como para alumnos. Hemos también trabajado documentos para la sociedad civil. Hemos generado una serie de cursos también para diversos sectores, no solamente del Estado, también del sector privado. Hemos iniciado un conjunto de estudios para ver si es posible tener mayores elementos de protección a través del marco jurídico para los temas de la ESNA en línea. Y sin duda, otra de las cosas que hemos realizado ha sido justamente una investigación. Esta investigación, que está en una publicación que es la que se va a presentar ahora, que se llama Los desafíos de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, ya se encuentra publicada de manera virtual, la pueden encontrar en la web de CH, es alternativo. Sin duda hay una serie de elementos muy interesantes. Les cuento un poco. Esta es una publicación que se fue generando, se fue produciendo poco a poco a lo largo de la vida del proyecto, donde fuimos, por ejemplo, generando evidencia. Arrancamos con una investigación, una suerte de estudio de mercado para conocer cuál era la percepción o la relación que tenían los padres de familia con sus hijos, con el entorno tal. Esto fue hace 4 años aproximadamente, quizás un poco más, y repetimos el ejercicio hace poco menos de 1 año para poder comparar, y hemos encontrado obviamente una serie de información muy interesante. Se ratifica que necesitamos contar con más investigación, pero sobre todo necesitamos contar con mayor conocimiento por parte de los padres de familia, por lo que ha mencionado el viceministro, por también lo que ha mencionado Arely Valencia. Es decir, el impacto del COVID en el manejo de las tecnologías obviamente nos lleva a tener un mayor escenario de riesgo para los niños, niñas y adolescentes en el Perú. La tecnología realmente es maravillosa, o sea, nos permite estar como estamos ahora. Sin tecnología no podríamos estar comunicándonos con tantas personas en estos momentos, con tantos participantes en este martes de estudios, de ponencias, y sin duda no podríamos tampoco tener gente de otros países. Yo en estos momentos me encuentro en Arequipa, acabo de llegar hace muy poco, y estoy desde acá pudiendo participar de ustedes. Y estoy aquí justamente porque hemos venido a inaugurar una sala de acogida para víctimas de explotación sexual, entre las que también se van a poder acoger a las víctimas de ESNA en línea. Y voy a hacer un breve recorrido, simplemente a manera de generarle un espacio tanto a Silvia como a Lucía para sus presentaciones. Y para los comentarios de Miguel, que van a venir, ya él va a explicar más, Miguel va a explicar más lo que es el proyecto EVAC. Tenemos una serie de desafíos, y los desafíos abarcan no solamente al sector público, tiene que hacer con la participación de todas las defensoras y defensores, por ejemplo, como operadores de justicia, pero hacen también con todo el proceso de acceso a la justicia, y hace también con la formación y la capacitación que tiene que tener el Ministerio Público, que tiene que tener nuestra Policía Nacional, que se tiene que tener en las comisarías del país. O sea, no solamente es una tarea ya de la policía especializada, esto tiene que ampliarse, tiene que difundirse más lo que implica la ESNA en línea. Es una problemática muy poco estudiada, y como lo vamos a poder apreciar, cuando decía que esta investigación se fue produciendo, no solamente intervinieron, por ejemplo, estos estudios que hicimos a nivel nacional sobre las profesiones de los padres de familia, sino que también se analizó muchísimo los marcos jurídicos, los internacionales y los nacionales, y recoge cosas muy recientes como decisiones que se han tomado en Naciones Unidas. Pero también incorporamos en este proceso no solamente a expertos, abogados, que también fueron produciendo la información para poder cruzarla y saber cómo nos encontramos, sino que también participaron en el proceso de investigación expertos en tecnología, expertos que además nos comentan en el proceso de investigación qué cosas se encuentran en este mundo de la tecnología y qué riesgos corren los niños, niñas y adolescentes, y cómo es que se produce también el enganche de los niños y adolescentes en estos riesgos de la explotación sexual.
intuyo que Silvia va a ahondar más en esto, pero también es sumamente importante dentro de este mar de desafíos que tenemos frente a los operadores de justicia y a los operadores de servicios, no solamente a nivel del conocimiento de cómo opera la ESNA en línea, sino cómo podemos incrementar nuestra capacidad operativa. Es importante, por ejemplo, el patrullaje cibernético. Creo que en algún momento lo comenté, quizás el martes pasado, ¿no? Ya no recuerdo cuándo exactamente, pero en este proceso constante de investigación, el proyecto que coordina Silvia hizo una investigación junto con estos expertos en tecnología, por ejemplo, de las palabras claves que se usan ahora para captar a los niños, niñas y adolescentes en línea. Y es sorprendente lo que se ha encontrado en esta investigación sucinta, cualitativa. Fue muy curioso, nosotros tenemos un convenio con Facebook y es interesante cómo Facebook, por ejemplo, maneja la semántica y la semiótica para poder establecer controles y filtros que permitan proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo serán esos filtros y esos controles de evidentes que no nos permitieron a nosotros colocar nuestros productos, porque decían explotación sexual? Entonces, inmediatamente, Facebook, por poner un ejemplo, bloquea esos códigos, esos nombres, ¿no? Nosotros no pudimos, tuvimos que hacer toda una serie de cambios. A raíz de eso, fuimos investigando qué es lo que se encontró, y lo que corre, la forma como se capta, no es evidente. Se usan conceptos como chibolitas, buscan trabajo, requieren ayuda para estudios. Entonces, me refiero a que el delito siempre nos lleva a la delantera. Y en ese sentido hay también desafíos para la academia, hay desafíos para la sociedad civil, hay desafíos para la familia. Esto no es un tema que solamente involucra al Estado y a los operadores y a los funcionarios públicos, nos involucra a todos. Y nos involucra a todos también como familias para poder informarnos y poder realmente conocer el alcance de estos riesgos. Y obviamente la academia también tiene que poner un poco su granito de arena en esto. Son muy pocas las investigaciones que en estos momentos pueden dar cuenta del gigantesco mundo de la tecnología, del gigantesco mundo del Internet, de su estructura, de cómo funciona internamente. Hace muy pocos días, durante el fin de semana, estuve conversando con gente especialista en finanzas y especialistas, por ejemplo, no solamente en los temas de las transacciones financieras comunes y corrientes, sino estábamos conversando acerca de las transacciones financieras vía los bitcoins, vía las monedas virtuales. Y ahí estuvimos conversando cómo, en efecto, estas monedas virtuales corren también en Internet y cómo se estructuran de una manera que permite hacer transacciones absolutamente positivas y buenas, y también negativas y perjudiciales. Y hablábamos sobre eso, y de eso también tenemos un pequeño capítulo en la publicación sobre desafíos de la ESNA en línea, porque tenemos que abarcar, hay temas que tienen que hacer con el lavado de activos, tienen temas que hacer con la criminalidad organizada. Hay retos también en el sector privado y hay retos en la industria, no solamente a nivel de los filtros. Hay retos en la industria como, por ejemplo, para saber cómo, una cosa muy sencilla, el material de abuso sexual, MASNA, que es como se denomina lo que antes se conocía como pornografía, se queda colgado. O sea, una vez que se sube una foto de una niña, esa niña o ese niño va a ser muy, muy difícil que esa foto pueda extraerse del mundo del Internet y del mundo virtual. Con lo cual, este proceso de reeliminación y el encarar ese trauma permanente genera y plantea a los operadores de servicios asociados con la salud mental un trabajo que todavía no se conoce. ¿Cómo podemos ahondar y trabajar los temas del trauma que esto suscita? Estos son comentarios abiertos, un poco casi como una asociación libre, como consecuencia de este proceso de producción de la investigación Desafíos de la ESNA en línea. Y quería comentarles un poco para ubicarlos cómo, en realidad, abarca diversos ángulos de la vida cotidiana y de la vida, además, en general, ¿no? Y de los espacios de la sociedad. Entonces, yo quería solamente mencionar esto un poco para generar y abrirles la perspectiva y la visión a quienes nos están escuchando en estos momentos, porque creo que esto es un tema en donde
no solamente abogados, no solamente psicólogos, no solamente profesionales de cualquier índole tienen que intervenir en esto. Todos tenemos que poner nuestra atención, porque aquí está, en el futuro. Y ojo que hemos encontrado, nosotros tenemos un centro de atención legal y psicosocial, cada vez encontramos más casos de captación a la explotación sexual vía la ESNA en línea, y el salto que ahí se produce a la trata de personas es también muy interesante de analizar, porque las evidencias que hemos recogido nos están pudiendo afirmar que cada vez hay más captación para la trata de personas con la antesala de la ESNA en línea. Muchas gracias, era lo que quería mencionar en estos minutos que me dieron, así que los dejo ya en este martes de reflexión que buena falta nos hace poder repetirlo con frecuencia. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Ricardo, por brindarnos cómo se dio el proceso, la contextualización de este proceso de investigación que nos sitúa, ¿no?, en la justificación del mismo y sobre todo en la necesidad de ir ahondando mucho más desde una perspectiva interdisciplinaria, pero sobre todo involucrando a distintos actores, tanto el Estado, ¿no?, conocer más esta problemática, pero también la sociedad civil, la academia, y generar alianzas para poder erradicar esta problemática. Seguimos entonces ahora con el programa y la presentación del documento Desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, a cargo de Silvia Arizpe Bazán, coordinadora del proyecto Bloquea la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea. Silvia es máster en International Latin American Law por la Universidad de Texas en Austin, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha desempeñado cargos públicos, siendo en el pasado defensora de la Policía del Ministerio del Interior, subgerenta de organizaciones vecinales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, asesora de la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y directora ejecutiva del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Silvia, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y te damos pase para la presentación del informe. Buenas noches, saludo a todos y a todas, en especial al señor viceministro Guillermo Julio Vargas Jaramillo, a la doctora Arely Valencia Vargas, al señor doctor Ricardo Valdés Cabaza, mi jefe y director ejecutivo de Capital Humano y Social Alternativo, a Miguel García Ejido, que nos va a acompañar con un video, y a mi colega Lucía León, de la organización Hiperderecho. La presentación de hoy día está relacionada a un documento que ahora más adelante van a encontrar el link y donde está en la internet, abierto al público, para que todos podamos leer e informarnos de lo que está pasando. Los desafíos de la ESNA en línea o de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es el nombre del documento, es el título, y lo escogimos de esa manera porque justamente son aquellos desafíos o los retos que se nos vienen a raíz de no solamente los últimos 5 años en los cuales la tecnología ha ido avanzando, sino que la pandemia nos da un salto muy grande y muy rápido, no solamente en los cambios de el estilo de vida, sino también el uso de la tecnología. Acá está el texto, ustedes pueden poner el QR y está el link, está abierto para que todos y todas puedan leerlo y utilizarlo para sus investigaciones o sus trabajos en relación a los derechos humanos, específicamente de los niños, niñas y adolescentes. Voy a empezar la presentación comentándoles las principales conclusiones, ¿no? Como bien decía Ricardo, el entorno virtual es beneficioso, pero sí se advierte que es un espacio que no es seguro para los niños, niñas y adolescentes. Ellos, los niños, niñas y adolescentes, se encuentran más expuestos al acoso, a la violencia y a la explotación en línea en sus diversas modalidades. Esa es una primera conclusión que arribamos y les voy a enseñar por qué y cuál ha sido la metodología que hemos implementado a raíz de este trabajo. Existe una brecha digital respecto al uso e interacción de los servicios digitales. Y ahí tenemos varias brechas, no solamente en el
en la interconexión de las casas, y es importante saber en qué contexto nos encontramos como sociedad en relación a los servicios digitales para poder ver la gravedad o no de los mismos. Tenemos una brecha, ya que los padres, madres y personas cuidadoras no usan la Internet como sí lo hacen los más jóvenes o como sí lo hacen sus hijos. Por ese lado tenemos una brecha, pero también tenemos una brecha en la interconexión y en el consumo de los servicios digitales. Más adelante les voy a enseñar las cifras exactas, pero tenemos un gran consumo a través de los teléfonos smartphone que se triplicaron o más, la data se lo vamos a mostrar más adelante, en relación al uso y consumo de estos servicios de Internet. Ya no a través de tablets o laptops, sino a través del teléfono. Y esto se dio principalmente por la necesidad de estar interconectados en la pandemia. La ESNA en línea o la explotación en línea es una problemática poco estudiada. Necesitamos profundizar más y a raíz de esos pocos estudios que tenemos se explica la debilidad para determinar los modus operandi de los perpetradores. Hemos podido levantar información de Interpol, más que nada, que son los que han hecho en mayor cantidad de estudios, UNICEF, y claro, encontramos perfiles de perpetradores, pero no encontramos patrones específicos, ni encontramos características claras en relación a los perpetradores y en relación a las víctimas. Necesitamos seguir investigando más, y especialmente en nuestro país, para poder encontrar los modus operandi, tanto de los perpetradores como las características de las víctimas para poder protegerlas. Entonces es necesaria la generación de evidencia para construir políticas de prevención, sanción que sean adecuadas. El Perú cuenta con una normativa que permite atender, sancionar y reparar la ESNA. Sin embargo, en el marco normativo aún no se conoce la violencia en línea como un tipo de violencia. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, todo el tema normativo y los retos que tenemos y que tienen especialmente los operadores de justicia al aplicar justicia en estos casos donde hay un componente tecnológico fuerte. Y las empresas proveedoras de servicios de Internet y plataformas intermediarias deben implementar procesos de debida diligencia para prevenir y atender situaciones de ESNA. ¿Qué quiere decir esto? En la normatividad internacional está clarísimo la obligación que tienen las empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones en poder tener un proceso en la creación misma de sus servicios, así como sistemas de prevención a lo largo del servicio, así como de atención en situaciones de riesgo para los niños, niñas, adolescentes, con especial énfasis en la explotación sexual de niños y niñas. Eso es algo que internacionalmente está establecido y nosotros también desde nuestro ordenamiento tenemos que reforzarlo y hacer que se cumpla. Entonces, como también había comentado Ricardo, tenemos 4 componentes específicos que identificamos en la investigación. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, los padres, madres y cuidadores, el Estado y las TICs, que son las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Qué hemos encontrado en relación a los niños, niñas y adolescentes? Debido al cierre de las escuelas y el confinamiento, los niños, niñas y adolescentes trasladaron sus actividades al espacio digital. Y la Internet se convierte en el principal escenario de socialización, de educación y recreación. Derechos que tienen los niños y que tienen que ejercer mediante los medios digitales, que era lo que corresponde en estos momentos de pandemia. Por lo tanto, encontramos que el consumo de Internet entre los niños, niñas y adolescentes, y esto va en la investigación que comentó Ricardo, que hemos venido haciendo paulatinamente durante los últimos 3 años, hemos visto un incremento, un cambio en este año. Es una encuesta que se realizó a padres, madres y cuidadores de hijos de entre 5 y 17 años. Entonces seguimos encontrando el consumo de Internet en niños, niñas y adolescentes entre 6 y 11 años se incrementó en el 2020 a casi 70%, lo que representa un 29% respecto al 2019.
El 70% de los niños, niñas y adolescentes usó este servicio más de 5 veces por semana. El incremento es notable en la conectividad a través de los smartphones, como les mencioné, el 54% a 66% de niños y niñas de 5 a 17 años, convirtiéndose así en el canal de acceso a Internet más importante durante la pandemia. Y un dato importante que resaltar es que ha sido mucho mayor, ¿no? El uso ha sido mucho mayor de los smartphones en los niveles socioeconómicos D y E, con un incremento del 78%. Entonces esto nos lleva a que los chicos están consumiendo más Internet y estamos, por lo tanto, más expuestos y utilizando smartphones que los hace mucho más próximos a la tecnología. O sea, literalmente lo tienen en la mano. Entonces, esto nos lleva a pensar los riesgos que enfrentan los niños y niñas en Internet. Y esta vez la encuesta a estas preguntas las realizaron los padres, madres y personas cuidadoras. El 42% de los padres, madres y cuidadores señalan que sus hijos e hijas han enfrentado situaciones vinculadas a la explotación sexual en línea. Esto se incrementó en 16% respecto al 2019. Cuando se le hace preguntas a los padres en esta misma encuesta comparativa de los últimos 3 años, identificamos que siempre va a haber un mayor miedo por parte de los padres en relación a las situaciones de vulnerabilidad de sus hijos ante el uso de la Internet. 4 de cada 10 padres y madres están al tanto de las diversas modalidades de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Internet. Esto se redujo en 32% en relación al 2019. El 21% de padres y madres afirma que sus hijos e hijas han recibido mensajes de contenido sexual y esto se incrementó en 10% respecto al 2019. Pese a la pandemia y el distanciamiento social, el 10% de niños y niñas se encontraron con una persona que le contactó por redes. Esto se incrementó del 6% respecto al 2019. Esto nos lleva a pensar hay mucho más conexión los niños, niñas y adolescentes, los padres están más preocupados y lo más grave es que se han reunido con personas que no conocen, ¿no? Que han conocido por medio de la tecnología. Entonces, el estudio detectó que las madres, a comparación de los padres, perciben mayores riesgos vinculados a la ESNA. Eso también fue interesante porque son las madres las que están más próximas a preguntar o están en contacto con lo que están haciendo los chicos en la casa, y son ellas los que están más preocupados que los padres en relación a los riesgos que pueden encontrar en el uso de la tecnología, ¿no? Durante el periodo de pandemia, solo el 16% de padres y madres encuestados recibieron ofrecimiento del servicio de filtros parentales de su proveedor de Internet. Y esto sí es preocupante, porque tenemos una regulación, que la vamos a ver más adelante, que específicamente obliga a los operadores de Internet a ofrecer los filtros parentales a sus clientes, y no lo han hecho durante la pandemia. El ofrecimiento del filtro parental fue mayor en los niveles A, B y abismalmente ausente en los sectores C, D y E, entre el 83 y 85% respectivamente. Entonces, ahí hay una llamada de atención a las TICs, operadoras de servicios de Internet, que están obligados por ley a informar qué filtros parentales hay, cómo funcionan, y hay filtros parentales gratuitos, así como hay los que se pagan, pero tienen que ofrecerlo y no lo están haciendo, y eso sí es bastante grave. Entonces vemos acá en la data un alto temor de los padres, madres y cuidadores en relación a los riesgos de los chicos en Internet. Vemos que el consumo ha incrementado, inclusive vemos peligrosamente que ha habido acercamientos con personas que se han contactado por los medios digitales. Y eso sí es una llamada de atención, porque como bien dijo Ricardo, también nos podía llevar a una situación no solo de trata de personas, sino también una posible situación de violación
o violencia física o sexual, ¿no? La siguiente. El tercer componente, como les comenté, son las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones, vamos a llamarlas TICs, para abreviar. ¿Y qué encontramos desde el lado de las empresas servidoras? Un primer punto, como les dije anteriormente, es la falta de información a los padres, madres y cuidadores que reciben servicios de Internet sobre los filtros parentales, ¿no? El otro tema es el altísimo consumo de los smartphones, que nos lleva a que los más jóvenes, los más pequeños, en las zonas de mayor riesgo de niveles socioeconómicos C, D y E, estén con smartphones a la mano. Eso literalmente los lleva a estar en un riesgo más próximo porque lo tienen en la mano, ¿no? Entonces, las tecnologías de información y las comunicaciones en los últimos 10 años se muestra un sustancial incremento en el acceso a Internet en los hogares. Y esto es algo que hemos venido analizando y como les comenté al principio, cada año se ha ido aumentando. En el 2010 el acceso era de 13%, en el 2020 es del 41.6%. Este aumento también se presentó en el área rural de 11.6% en el 2010 a 59.2% en el 2020. Entonces se ha ido incrementando en los últimos años, siendo el 2020 ya una situación de un salto cuantitativo mucho mayor. El uso de las TICs e Internet ha incrementado significativamente en la pandemia, sin embargo, aún persisten brechas en el acceso marcados por género, urbanidad y la ruralidad. En el Perú, las mujeres acceden menos a Internet respecto a los hombres. Eso es un estudio en INEI del 2020. De cada 100 hombres, 73 usan Internet, mientras que de cada 100 mujeres, solo 67. De enero a marzo de este año, el 65.7% de la población de 6 a 17 años de edad hizo uso del servicio de Internet, incrementándose en 12.6 puntos porcentuales en comparación al año anterior, o sea, 53.1%. Y el 82% de las empresas TICs no ofrecieron filtros parentales, sobre todo en sectores con menor poder adquisitivo, como les comenté, y esto incumple la ley 30254, que expresamente en su reglamento establece esa obligación. La siguiente, por favor. Entonces, las cifras hablan por sí solas. Hemos encontrado también estas cifras que se vinculan desde ya una perspectiva de violencia basada en género y cómo la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes está vinculada a la violencia basada en género, ya que es una expresión de la misma, y encontramos que 9 de cada 10 víctimas de acoso virtual eran mujeres. El 83% de las víctimas vivió acoso, vivió hostigamiento, el 55% insultos electrónicos, el 50% ciberamenaza, 33% ciberpersecución. Estos son datos del MIP del 2020. Si vamos más atrás, en el 2019, Internet Watch Foundation establece que el 93% de las víctimas de violencia en línea han sido niñas. El 80% también de Internet Watch Foundation en 2019 establece que el 80% de todo el material de ESNA en línea es de niñas y niños entre 7 y 13 años. Y por último, se registraron 201 casos contra la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes tipificados como pornografía infantil. Eso fue el 21% de los investigados habría cometido este delito. Y estos son datos de la Divindad de la IRINCRI de diciembre de 2020. Entonces, con esta data y el incremento y la explotación de los, hasta el 2019, vemos los cambios en relación a la pandemia. La siguiente. Entonces, entrando ya a las obligaciones internacionales, tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel regional, hay un componente, una parte de la investigación en la que hacemos referencia al derecho internacional y cómo el derecho internacional obliga a los estados
en este caso, a través de la Observación General 25, sobre los derechos de los niños y las niñas en relación con el entorno digital del Comité de Derechos de los Niños y Niñas, interpretan la Convención en relación a los derechos de los niños en el mundo digital. Y ahí las Naciones Unidas obliga a todos los que somos parte del sistema en los siguientes puntos: a implementar regulaciones a las empresas proveedoras a fin de que los niños y niñas adolescentes se beneficien del entorno digital y se garantice su seguridad y acceso. Establecer, coordinar, supervisar y evaluar periódicamente las normas y protocolos para la prestación de apoyo eficaz a niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso en línea. Y ahí se refiere a un enfoque integral de atención, enfoque centrado en la víctima, ¿no? Cómo podemos atender, hacer seguimiento, acceso a la justicia, terapias y la reinserción social de los niños y niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual en línea. Adecuar sus marcos normativos, proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia en los entornos digitales, adoptar medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes relacionados con contenido y conductas como la explotación sexual, entre otras. Obligaciones del Estado peruano para prevenir o prohibir y prevenir la discriminación en razón, la anterior, prohibir y prevenir la discriminación en razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, víctimas de explotación sexual y trata, etcétera, en el uso de acceso a los entornos digitales. Asegurar el cumplimiento por parte de las empresas de sus obligaciones de evitar que sus redes o servicios en línea sean utilizadas en formas que causen o contribuyan a violaciones o abusos contra los niños y niñas y adolescentes. Y por último, y ahí está el componente de la familia, garantizar que los padres, madres y cuidadores tengan la oportunidad de obtener alfabetización digital, así a reconocer a un niño o niña que es víctima de un daño en línea y así como mecanismos de respuesta adecuada. Todavía no tenemos muchos estudios en relación a la afectación psicológica y emocional de la explotación sexual en línea, pero algunos hay, y lo que se establece ahí es cuando los niños están tristes, deprimidos, les va mal en el colegio, es porque están pasando por una posible situación de ESNA en línea. Esas son las obligaciones que nos dan al Estado peruano para prevenir y atender, entre muchos otros. Es un texto muy importante que lo hemos utilizado también en nuestra investigación. La siguiente, por favor. Y entramos a la parte de los operadores de justicia. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Cuando hicimos, en relación a los desafíos y la encuesta que realizamos comparativa en los últimos 3 años, menos de la mitad de los padres, madres y personas cuidadoras participantes en el estudio conoce las diversas modalidades de la ESNA en línea. Eso nos llama la atención, no están al tanto de lo que puede ocurrir y de los riesgos que tienen sus hijos, y es particularmente bajo en los sectores económicos C, D y E. Eso nos lleva a hacer, que nos llevó y hemos hecho la campaña Navega Tranqui como organización, el CHS alternativo, pero con esto invocamos a que los padres, madres, cuidadoras tienen que estar al tanto de qué es lo que podría pasar a sus hijos cuando naveguen o utilicen Internet. Existe un preocupante desconocimiento total de las medidas que se deben tomar en situaciones de riesgo o de ESNA en línea. Este desconocimiento aumentó a un 33% en el 2020 respecto al 25% en 2019. Entonces no saben tampoco qué hacer cuando ocurre un caso de estos. Lo más común ha sido ir a la comisaría y ahí nuevamente tenemos que masificar los conocimientos sobre los riesgos y sobre los tipos penales y sobre las investigaciones de este tipo de delito, porque las comisarías son el primer lugar a donde acuden los padres, madres y cuidadores para hacer las denuncias en relación a posibles casos de ESNA en línea. La siguiente. Entonces, el estado de la cuestión del abordaje de la ESNA en línea en el Perú. Nosotros tenemos una normativa que permite atender, sancionar y reparar la ESNA en línea,
pero aún no se reconoce la violencia en línea como un tipo específico de violencia. Y eso nos lleva a que no estaría inmerso en los procesos y en las medidas de protección y en las garantías que nos da el proceso específico de la 3364. En el tema penal existen múltiples tipos penales que sancionan varias formas de ESNA en línea. Lo hacen por default, no son expresas, pero hablan más que nada sobre la ESNA y se puede interpretar porque son en línea. La incorporación de estos tipos penales no se ha realizado abordándolos como delitos que se cometen en línea, sino como delitos de explotación sexual en general. Y ahí hay que interpretar que también una situación de ESNA en línea, que eso también es un tema que hemos trabajado y que hemos identificado que muchas veces, especialmente la policía, al no ser un delito donde alguien te ha tocado físicamente, sino es todo a través de imágenes o audios o videos, entonces los operadores de justicia dicen, no, mira, cámbiate de chip, borra el chip o borra esa cuenta, desaparece. Pero no es tan sencillo porque el material se mantiene, ¿no? Así uno haga la denuncia ante los operadores, ante Facebook, Instagram o cualquiera de las redes, igual se mantiene la imagen, y los efectos ocasionados en los niños, niñas y adolescentes es aún desconocido. Entonces, es importante comenzar a internalizar todos los operadores de justicia que estos delitos de la ESNA que están en el Código Penal también se aplican a la ESNA en línea y que por más que no haya habido tocamientos, sí hay una situación de explotación. Y la única excepción que hemos encontrado a este proceder es la tipificación específica del delito de proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Ese es el único tipo penal clarísimo porque cita los medios tecnológicos en la Ley de Delitos Informáticos, razón por la cual es un delito exclusivo del entorno digital a diferencia de los demás. Pero ahí invocamos a todos los operadores de justicia que interpreten que una situación de ESNA, ya sea sin utilizando los medios digitales, también es una situación de explotación, por más que algunos tipos penales, excepto el mencionado, que sí es expreso, también se pueden aplicar. La siguiente. Como les mencioné, la ley 3364, si bien protege a las niñas, niños y adolescentes, no incluye dentro del marco de su protección a los niños y adolescentes víctimas de ESNA en línea, cuyos agresores no sean parte del entorno familiar. A diferencia del caso de las mujeres, sí, no solamente son víctimas de violencia cuando el agresor es del entorno, pero en el caso de los niños, niñas y adolescentes sí lo es. Y eso choca con la realidad en el caso de la ESNA en línea, porque la ESNA en línea generalmente no conoces y no sabes quién es tu interlocutor. Entonces nos lleva a esta situación de doble vulneración, ¿no? Entonces, la 3364, para aplicarla a los niños, niñas en situaciones de explotación, dice que tiene que ser alguien de su entorno familiar. Y si los medios digitales no lo utilizan, no es el agresor del entorno familiar, entonces no se puede aplicar la ley y los procedimientos garantistas que da esa ley para los niños, niñas y adolescentes. La ley 30254, que es la que mencioné en relación a la comisión especial que es la responsable del seguimiento de la ley, aún no se cuenta instalada desde 2014. Ahí está la ley desde el 2014, pero nunca se ha instalado la comisión. La ley 30254 crea la comisión especial que va a proteger a los niños y niñas en los entornos digitales. Nunca ha sesionado. No existe un cuadro de infracciones y sanciones aprobado para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas del servicio de Internet respecto a la instalación de filtros de protección para niños, niñas y adolescentes. No tenemos un cuadro de sanciones, no tenemos tampoco un reglamento de la comisión especial, porque nunca ha sesionado. El incumplimiento de las obligaciones de la ley por parte de las empresas proveedoras de Internet no se encuentra previsto en el reglamento de fiscalización, infracciones y sanciones de OCETEL, lo que imposibilita la actuación de esta entidad. ¿Se acuerdan que les comenté que habíamos identificado que solo el 16% de los entrevistados habían sido informados sobre
los filtros parentales. Bueno, OSIPTEL no tiene cómo sancionarlos. Entonces, estamos en nada, digamos, ¿no? O sea, no hay forma de aplicar la ley 30254 y su reglamento. Eso tenemos que activar esa comisión, activar los medios de control y sanciones y hacer que sea efectivo realmente la supervisión de las TICs, así como la protección de los niños y niñas en los medios digitales. Y las políticas y planes nacionales, solo el Plan Nacional contra la Violencia en la Mujer, solo el Plan Nacional contra la Violencia de Género del 2016 al 2021 toma en cuenta a la TIC como variable facilitadora de explotación y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Mientras que el resto de los planes y políticas solo toma en cuenta la tecnología cuando lo hace desde el punto de vista educativo y operativo para la recepción de denuncias. La gran mayoría de estas políticas, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, el PNAEA, y la Política Nacional de Juventud, por ejemplo, abordan la violencia de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero no la violencia en línea como una problemática. Y tenemos que comenzar a visibilizarla, porque la violencia basada en género que ocurre en la calle, ocurre también en los espacios digitales. Se transforma e ingresa a los espacios digitales y por lo tanto tenemos que comenzar a ponerlo en nuestros planes y políticas como parte de un Estado moderno y de una realidad que nos está, nos lo está pidiendo. La siguiente. Y la responsabilidad de las empresas. Ya habíamos comentado y hemos identificado que las empresas relacionadas con las TICs, como las proveedoras de servicios de Internet y las plataformas intermediarias, también tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos. Eso está establecido en normas internacionales y también en la política nacional de derechos humanos, que de hecho lo sacó el sector justicia. Y en ese sentido deben implementar procesos de diligencia debida, incorporar salvaguardas de los derechos humanos en la etapa de diseño de sus servicios e implementar estrategias de mitigación, lo que hace necesaria una regulación más específica sobre las obligaciones de prevención de la violencia en línea contra niños, niñas y adolescentes. Y eso nos ha pasado en reuniones que hemos tenido con Microsoft, con Google, con Facebook. Todas se rigen por la regulación impuesta en los Estados Unidos. Y todo bien, pero ahí hemos encontrado, después de nuestra investigación de desafíos, hemos reunido con las TICs y ellos efectivamente cumplen con la regulación internacional. Pero cuando comenzamos a identificar si esa regulación o esos debida diligencia en sus servicios digitales se pueden aplicar acá, encontramos una serie de situaciones que les voy a comentar inmediatamente. Les voy a comentar qué hicimos en relación a la investigación, en relación a los servicios de Internet, específicamente en realidad en las redes sociales. La metodología. Aplicamos una estrategia metodológica de recojo de información legal que analizamos con abogados especialistas en litigio estratégico, derechos digitales, enfoque de género y niñez y adolescencia. Le realizamos un levantamiento de datos utilizando la metodología de inteligencia de fuentes abiertas, OSINT, con análisis de la información con especialistas en seguridad digital. Esto se refiere a Ricardo cuando comentó sobre el patrullaje. Esto, en conclusión, fuimos un grupo multidisciplinario que hicimos un patrullaje con fuentes abiertas, es decir, totalmente legal. No hicimos nada de hackers ni nada. Fue con fuentes abiertas, utilizando las redes sociales en este caso. Acompañamos este estudio con encuestas de opinión realizadas por estas encuestas que realizamos durante el 2018, 2019 y 2021, fueron las que nos han sustentado el informe y también que nos inspiraron para hacer este patrullaje que les voy a presentar a continuación. Entonces, ¿qué hemos hecho frente a la ESNA en línea?
El patrullaje sobre lo que está pasando en redes sociales. Utilizamos la inteligencia de fuentes abiertas a redes sociales como Facebook e Instagram para identificar las diversas modalidades empleadas para la captación, para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea. Encontramos que a causa de la pandemia muchas familias se vieron afectadas económicamente y esta fue la premisa para ofrecer ayuda económica y proceder con la captación. Y estas palabras que ustedes ven acá abajo han sido las palabras que más han saltado en la investigación y que nos llevan a presumir que esas páginas están llamando, están pidiendo, están ofreciendo servicios de ISNA en línea. Las palabras que no reconoce, en este caso Facebook e Instagram, que es lo que hemos investigado, no hay problema con la palabra ayuda, con la palabra económico, con la palabra chicas, ¿no? Casting, modelos, chicas caletas, chibolas, sugar daddy, sugar baby, packs de fotos y videos. Eso no lo identifica la máquina de Facebook, porque la máquina de Facebook identifica palabras expresas como sexo, pornografía, explotación sexual, violación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Perú? Que probablemente pasa en muchos países, usan términos coloquiales que la seguridad de Facebook no identifica. Entonces, si bien estas plataformas sociales tienen normas de comunidad para hacerlas un espacio seguro, la realidad es que no están adecuadas al contexto geográfico, local y cultural de cada país y o región. Por ello, no se detecta que determinadas palabras están siendo utilizadas para la captación y explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, sus contenidos no son retirados. Y esto, a la mano derecha van a poder encontrar todas las palabras que se combinan y que combinadas nos debería más bien el algoritmo identificar, ¿no? Apoyo económico, confianza, hombre discreto, ¿no? Busca a joven para apoyar económicamente. Ese tipo de anuncios son descarados. Hemos encontrado más de 800 páginas de ese tipo de mensajes. Claro, no dice expresamente, pero da a entender, ¿no? Chicas chibolas, ¿no? Discreción, busco niña, caballero con mucho respeto, ¿no? Ese tipo, todas estas palabras son las que deberíamos más bien hacer el cruce y poder encontrar combinaciones para simplemente hacer una primera investigación. No estamos diciendo que necesariamente todas estas páginas son de ESNA, pero nos dan un indicador probable, ¿no? Entonces, eso es algo que llama la atención en relación a la obligación, en este caso de las redes sociales Facebook e Instagram, de poder tener una diligencia y tener un espacio realmente de protección para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La siguiente. El siguiente tema que hemos trabajado a raíz de la investigación es el curso virtual que estamos llevando ahorita, yo lo estoy dictando, que es la violencia de género y explotación sexual. Es el curso virtual, violencia de género y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea para defensores públicos, donde justamente conversamos sobre las obligaciones internacionales, regionales, la casuística, y también comenzamos a analizar nuestro código penal, ¿no? Y el enfoque centrado en la víctima para que así más defensores públicos y más operadores de justicia puedan comprender lo que es la violencia de género en los entornos digitales, lo que es específicamente la ESNA en línea. Entonces está orientado a contribuir con el proceso de actualización académica, las y los defensores públicos en comprensión de la violencia de género, su configuración en el escenario digital y los impactos diferenciados de las niñas, niños y adolescentes, expresados particularmente en la explotación sexual en línea. Y un agradecimiento ahí al centro por la apertura, por el interés y el compromiso del sector justicia en estar actualizados con estos temas digitales. El curso virtual que tenemos también diseñado desde CHS,
que es un curso abierto en realidad para docentes, para padres, madres, cuidadores. Es otro enfoque, pero tiene que ver con que se llama Prevención de la Explotación Sexual de Niños, Niñas, Adolescentes en ESNA, la ESNA en línea. Ahorita estamos dándole a casi 70 profesores de la región Madre de Dios. Hace 2 meses tuvimos otra promoción de también profesores de la región de Madre de Dios. Este es un curso abierto que damos nosotros desde la organización. Todos los que quieran participar son bienvenidos o ya sean familias, grupos, las APAFAS. Es un curso básico para entender y comprender este fenómeno y cómo proteger a los chicos, así como cómo entenderlo como padres, madres cuidadores, así como profesores y profesionales que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. Entonces estamos capacitando a quienes se encargan del cuidado y educación de las y los escolares, de modo que puedan trabajar y ejecutar actividades de prevención, atención de situaciones de riesgo y explotación sexual en Internet. La siguiente acción que estamos tomando, tenemos un podcast que se llama Ciberpatrulla, que es un podcast dirigido a adolescentes y a padres, madres y cuidadores, donde contamos casos inspirados en esta problemática para entender qué se puede hacer, cómo se configura, dónde están los riesgos, y surge con el propósito de ampliar formatos de difusión de información para prevenir y exponer las situaciones de la ESNA en línea. Creamos una conversación en donde las y los participantes, a través de sus diversas experiencias de vida y profesionales, amplíen sus conocimientos sobre lo importante que es hablar sobre los riesgos de Internet, cómo prevenirlos y a dónde recurrir si es necesario. Los invitamos también a que los escuchen, están en Spotify de la institución, ahí está el link abajo, donde la idea es que lo compartan, que lo escuchen y que cada vez más estemos involucrados y estemos informados. La siguiente. Tenemos un aplicativo que se llama Redes Seguras, que lo acabamos de actualizar, con toda la data, con consejos útiles, con información en relación a cómo configurar no solamente tus redes, sino todo lo que tiene que ver con el uso del Internet. Ese aplicativo también está en formato Android, lo pueden bajar y los invitamos a que también se lo bajen y lo tengan en sus teléfonos, especialmente si tienen niños, niñas y adolescentes. Y por último, agradecerles a todos y a todas por este espacio, por compartir el trabajo que hemos realizado, por informar, y los invitamos a leer lo que tenemos en el landing page que está acá abajo, que es nuestro landing page con toda la información, donde tenemos material que pueden imprimir, lo pueden llevar a las escuelas, lo pueden llevar a los centros de trabajo, para así estar informados sobre esta realidad y esta problemática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, por esta exhaustiva presentación, ¿no? Y ponernos al tanto de los principales hallazgos de esta investigación. Seguidamente tenemos, como ya lo había mencionado Ricardo, las palabras de Miguel García Égido, que nos acompaña desde España, es representante de End Violence Against Children, y por la diferencia horaria él ha grabado su intervención, donde nos va a dar unas reflexiones del por qué es importante tocar estos temas, analizar estos temas, investigar temas o estudiar en general la problemática de la explotación sexual infantil en línea. Entonces les doy pase para que puedan pasar el video. Y social alternativo. Muchas gracias por la invitación a este evento de presentación de los principales hallazgos encontrados en la investigación Desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea en el Perú. Hoy tengo el honor de hablar en representación de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, a la que pertenecen más de 600 miembros y que ha realizado más de 58 millones de dólares de inversiones para proyectos que luchan contra la violencia infantil online, con un impacto en más de 70 países.
Hasta el momento, la iniciativa SAFE Online de la Alianza Global ha llevado a cabo 5 convocatorias de inversión para mantener a los niños, niñas y adolescentes a salvo en línea. En las 2 iniciales, el objetivo principal fue el desarrollo de capacidades en diferentes países para comenzar a abordar la explotación y el abuso infantil en línea. Todo ello bajo el modelo de respuesta nacional. A estas 2 primeras convocatorias pertenece la subvención concedida a Capital Humano y Social Alternativo, que se ha configurado como uno de los ejemplos clave en la región de aplicabilidad práctica de este modelo de respuesta nacional. Desde ese momento hemos realizado muchas más convocatorias, siendo la última la concedida a proyectos de investigación financiado por un acuerdo con Technology Coalition. El objetivo de esta convocatoria es financiar investigaciones que puedan plasmarse en soluciones aplicables en el mundo de la industria, de las tecnologías, información y comunicación. Además de nuestras convocatorias de inversiones, desde la Alianza y el Fondo para poner fin a la violencia contra la niñez, hemos estado fomentando con éxito la creación de comunidades de práctica en torno a la seguridad en línea. Un ejemplo de ello fue la Convención de Entidades Subvencionadas en Addis Abeba en el año 2019, que esperamos poder volver a retomar en un futuro no muy lejano. A nivel normativo, SAFE Online ha estado muy implicado en labores de coordinación en defensa de la protección infantil en entornos digitales. Ejemplo de ello fue nuestro trabajo de respuesta al nuevo marco legislativo de la Unión Europea, en concreto lo que se refiere al Código de Protección de Datos y Privacidad en línea, y su impacto en la lucha contra la explotación sexual infantil en entornos digitales. Desde la Alianza para poner fin a la violencia contra la niñez, confiamos que este estudio, Desafíos de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea en el Perú, puede impulsar una respuesta coordinada del Estado en materia de protección de la niñez, el refinamiento del marco normativo de acuerdo con el acervo internacional en esta materia y la adaptación de la estructura institucional para atender a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea. Para asegurar el mayor grado posible de éxito e impacto, creemos que todo ello debe hacerse en colaboración con las partes interesadas, tales como la sociedad civil, los prestadores de servicios sociales e industria. Por último, me gustaría poner en valor el trabajo realizado por Capital Humano y Social Alternativo en el Perú. Valoramos el gran trabajo realizado durante los 3 últimos años en difíciles circunstancias como las actuales, aunando diferentes socios y colaboradores al proyecto. Y en este sentido, es de especial importancia para nosotros la alianza tejida con el Ministerio de Justicia, así como con otras instituciones tales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidades regionales y locales, servicios sociales, instituciones académicas y, como no, con representantes de las compañías de tecnología de la información y las comunicaciones. Esto demuestra una visión innovadora e integradora de diferentes organizaciones como aliados en diferentes frentes contra la explotación sexual de la niñez en línea. Un cordial saludo y les deseo un feliz evento. Muchas gracias y continuando con nuestro programa, entonces damos pase ahora a Lucía León Pacheco, representante de la ONG Hiperderecho, que nos va a acompañar con comentarios al informe, a los principales hallazgos que fueron presentados por la doctora Ariste. Muy buenas noches ya, Lucía, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a todos. Quería en primer lugar saludar esta iniciativa del Ministerio de Justicia y asimismo también agradecer la invitación de parte de CHS Alternativo por poder presentar este importante documento, por haber abordado esta investigación que creemos es muy relevante en el contexto actual. Y además por la metodología que incorpora, ¿no? Porque justamente algo de lo que presentaba Silvia es que uno de los principales aportes, diría yo, es el haber levantado información cuantitativa, ¿no? A partir de esta encuesta que han realizado y que nos permite acercarnos también a las percepciones de los padres y madres con respecto a muchas cosas, ¿no? Tanto al uso de Internet, al despliegue y respuesta estatal, a cuáles son las instituciones a las que se puede acudir, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda este es un ejercicio muy importante, muy necesario, sobre todo en este contexto. Siguiente, por favor. Un poco para resumir, porque efectivamente las anteriores personas que han hablado han sintetizado muy bien los hallazgos de esta investigación. La premisa principal en cuanto a conectividad, sin duda es que a largo plazo, es decir, si comparamos 2010 con 2020, ha habido un incremento notorio en el acceso y uso de Internet, ¿no? Por supuesto, ese incremento no es homogéneo en todas las zonas y en las regiones del Perú, tomando en
cuenta también variables como el género, pero sí hay un incremento notable. Y pensando también a corto plazo, tenemos un incremento motivado por la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha llevado a modificar muchas de nuestras actividades, la manera en la que, y los medios por los que la desarrollamos, y en el caso de las familias peruanas eso trasciende al trabajo, ¿no? Y específicamente para los niños, niñas y adolescentes creo que es muy importante tener en cuenta también lo que es el acceso a la educación, ¿no? Que ha motivado también y ha demandado un mayor acceso a Internet, ¿no? Otra de las estadísticas que yo quisiera rescatar de todo lo que ya se ha presentado es justamente cómo el acceso a Internet varía por dispositivo de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿no? Me parecía súper interesante este hallazgo de que, por ejemplo, en el nivel socioeconómico D y E, el dispositivo que más se demandaba era el smartphone, ¿no? Antes que una computadora, sea de escritorio, sea portátil. Entonces, y en general, para todos los niños, niñas y adolescentes, el smartphone es como que el dispositivo que destaca. Como decía Silvia, prácticamente está en la mano de los niños, niñas y adolescentes estas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, en general, tenemos este panorama con todas las estadísticas que se pueden revisar en el documento. Y en este punto yo quisiera hacer como un pequeño comentario que creo que uno de los desafíos que podemos identificar cuando hablamos ya a nivel de conectividad, por decirlo de alguna manera, es desde ya cómo entendemos la brecha digital. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente hablamos de brecha digital en el sentido de acceso o conexión, ¿no? Acceso a las comunicaciones, este es acceso material a tener una conexión, sea de red o sea de dispositivos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la narrativa de la brecha digital, de la falta de acceso de los peruanos en general y de las y los niños, niñas y adolescentes en específico, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos esta otra narrativa de que los niños están cada vez más expuestos en Internet a estos peligros, a estos riesgos, a estas situaciones de violencia. Entonces, confluyen estas dos narrativas y yo creo que es importante reconocer que la manera de integrarlas, en este caso, es entender la brecha digital desde una forma multidimensional, ¿no? Entonces, la brecha digital no se limita únicamente al acceso a Internet. La brecha digital también tiene que ver con cómo conviertes ese acceso en una capacidad o en un beneficio para ti. Entonces, en el camino entre cómo ese acceso lo conviertes en una potencialidad que te permite ejercer derechos, por ejemplo, educación, acceso a la cultura, etcétera, hay riesgos, ¿no? Hay riesgos, hay vulnerabilidades y también hay episodios de violencia. Y lo digo ¿por qué? Porque creo que pensando en términos de desafíos, es importante reconocer que cerrar la brecha no se trata solo de garantizar conectividad, ¿no? Sino también se trata de construir capacidades, se trata de alfabetización digital, que en más de una ocasión en este evento venimos escuchando esa palabra, ¿no? Se trata de conocer cómo funciona Internet, de conocer sobre seguridad digital, es decir, no satanizar necesariamente a la tecnología, sino entender cómo esta funciona y cómo podemos protegernos y estar más seguros y seguras en Internet, ¿no? Entonces, yo diría que esta forma de entender la brecha digital es un reto. ¿Por qué? Porque generalmente la forma más fácil es sencilla, quiero decir, de abordarlas pensando en términos de conectividad, ¿no? Entonces hablamos de brecha digital y se construyen políticas, se construyen propuestas, ¿no? Ahora que venimos cerrando un proceso electoral, se construyen narrativas sobre acceso a Internet, sobre porcentajes de poder contar con señal, con red, pero creo que el reto también está en hablar sobre alfabetización digital, ¿no? Entonces, ese era un pequeño comentario que yo quería hacer sobre este punto. Siguiente, por favor. Ya en específico sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, que es el tema que nos congrega hoy, rescatar sobre todo esta precisión importante, ¿no? De que esta no es una problemática que sea neutral en cuanto a relaciones de género, ¿no? Y esto está respaldado, nos decían anteriormente,
por distintas fuentes, ¿no? O sea, es un fenómeno que se reconoce tanto a nivel internacional como peruano, ¿no? Entonces, es importante también reconocer esta variable de género para poder abordar, ¿no?, esta problemática. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña precisión. Ustedes saben, yo trabajo en hiperderecho y algunos de los temas que nosotros vemos son sobre derechos humanos y tecnología. Entonces, sin duda, nosotros entendemos y valoramos a la tecnología como una herramienta importante de transformación social. Es una herramienta que nos permite ejercer derechos, que nos permite expresarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es ni que la tecnología sea buena o sea mala per se, sino que creo que hay que entender a la tecnología situada en su contexto, ¿no? Entonces, vivimos en un contexto, en una sociedad donde confluyen distintas relaciones de poder, distintos episodios de violencia, y eso se va a replicar en distintos aspectos de la vida de las personas, y uno de ellos naturalmente va a ser la tecnología y el espacio virtual, ¿no? Entonces, no es que la tecnología sea negativa per se, sino que al replicar ciertas relaciones de poder que se presentan en la sociedad, también facilita este tipo de violencia, ¿no? Algunas de las cosas que se destacaban en el informe, por ejemplo, es que cómo facilitan las TIC esta violencia, hacen más sencillo el acceso, ¿no? Los niños y las niñas están expuestos, como quien dice, a un clic o a un mensaje de distancia de un agresor, de un perpetrador, ¿no? Es muy sencillo escalar el abuso, se puede replicar, va generando una acción en cadena. La agresión es inmediata, pero se sostiene en el tiempo, ¿no? Esto que a veces escuchamos de que lo que llega a Internet difícilmente va a desaparecer de Internet porque de una u otra manera, de una u otra forma va a permanecer allí, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Hay varias formas de explotación sexual, ya las han resumido muy bien. Algunas de las principales, el material de abuso sexual de niñas y adolescentes, el grooming, que como bien decían, está reconocido en nuestra legislación con el nombre de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Este es un delito que ha sido tipificado por la Ley de Delitos Informáticos, tenemos la extorsión, etc. Entonces tenemos distintas formas, y aquí viene otro desafío, ¿no? Que como habíamos revisado, es el poco estudio que hay en el país sobre estas prácticas y el desafío mismo que las TIC imprimen a este tipo de violencia, ¿no? Que a veces puede ser difícil de seguir el rastro, difícil de identificar, difícil de investigar, ¿no? Entonces, sin duda, las instituciones que están involucradas en hacerle frente a esto tienen un gran reto operativo, que yo pienso que hay que saber cómo conducir, ¿no? Porque no se trata de regular por regular la Internet o el uso de redes o lo que sea. Por ejemplo, en el Congreso pasado teníamos este proyecto de ley 7222 que planteaba regular el uso indebido de plataformas digitales, pero se fue muy allá, ¿no? Entonces hay que situarnos bien, hay que ver bien cómo poder abordar esta problemática sin llegar, por ejemplo, al extremo de que una misma persona mayor de edad no pueda decidir qué cosa exponer o qué cosa no exponer en redes, ¿no? Entonces, hay que saber equilibrar eso. Sin duda es un gran reto operativo al que se enfrentan las instituciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y hablando un poco de instituciones, el tercer momento del informe justamente habla de la respuesta estatal. Y para abordar la respuesta estatal se centra en repasar un poco cuáles son las obligaciones que tiene el Estado peruano en el marco de los estándares internacionales que hay de derechos humanos, ¿no?, en la materia. Ya han sido detallados muy bien anteriormente. Yo quisiera simplemente destacar, por ejemplo, esta obligación de los estados de tener en cuenta el interés superior del niño, ¿no? No solamente a nivel de normativa, sino en toda decisión que las autoridades tomen, que sea relevante para los niños, niñas y adolescentes, en donde tengan que justificar, ¿no? Donde tengan que precisar allí que sí se ha tenido en cuenta ese interés. También tenemos, por ejemplo, el sistema interamericano, la Corte Interamericana ha sido muy enfática en reconocer también los derechos especiales derivados de la condición de niño y niña, ¿no?, y adolescentes.
y a esto corresponde deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Y asimismo también ha señalado, pensando ya en términos de género, y no solamente de niñez, que no se trata solamente de adoptar medidas legislativas, sino también de conducir las políticas públicas, ¿no? Que se fortalezcan realmente las instituciones, ¿no? Entonces, son una serie de estándares que han sido desarrollados no solamente en instrumentos normativos, sino también en lo que los propios comités, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, ha podido abordar, ha podido desarrollar, ¿no? Reconociendo que para los niños, niñas y adolescentes el entorno digital es importante. O sea, no es que haya que sustraer a las y los niños del entorno digital, sino que hay que escuchar sus voces y hay que elaborar políticas que los protejan, ¿no? Que los protejan de la violencia, y en los casos donde no haya sido posible, también se busque una reparación, ¿no? Para estas personas que hayan atravesado estos episodios de violencia, ¿no? El Estado peruano también ha cumplido en realidad con las obligaciones de algunos instrumentos internacionales que lo que dicen es, oye Estado, tienes la obligación de tipificar, ¿no? De establecer que estas formas de explotación sexual son un delito, ¿no? Entonces, los instrumentos que hacen esto son el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta, prostitución y pornografía infantil, el convenio de Budapest y el protocolo de Palermo. Entonces, la premisa principal que hay detrás de todo esto, que es algo que yo quería resaltar, es que los derechos que las personas, y en específico los niños, niñas y adolescentes, tienen fuera de línea, también se deben proteger en línea, ¿no? La violencia no solamente tiene dimensiones físicas, como hemos visto, entonces una vida libre de violencia debe serla en todo aspecto, ¿no? Sobre el marco penal se ha abordado también las distintas normas, las distintas leyes que hay, por ejemplo, la ley de delitos informáticos, que es la que establece este único delito de toda la ley que protege la indemnidad y libertad sexual, que es el de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Tenemos también el decreto legislativo 1410, y tenemos algunos otros tipos penales que pueden encontrarse en el documento, ¿no? Asimismo, para destacar otro de los desafíos que considero relevantes, tenemos una normativa para la prevención, investigación y sanción de la ESNA en línea, sí, tenemos a la conocida Ley 3034, pero creo que es importante también reconocer que hay un límite, ¿no? Porque hay una parte que no queda clara en el sentido de que la ley protege a la mujer en todo su ciclo de vida cuando la agresión provenga de cualquier persona, no tiene que ser necesariamente la pareja o un miembro de la familia, pero para el caso de los integrantes del grupo familiar, necesariamente tiene que haber por ahí una relación de responsabilidad o de poder o de lo que fuera dentro del grupo familiar por parte de la persona que agrede, ¿no? La persona que violenta. Entonces, ahí tenemos un problema en qué categoría encajamos a los niños, niñas y adolescentes, porque para las mujeres es en todo el ciclo de vida que alcanza la protección de esta ley, ¿no? Entonces, la pregunta es que, o sea, solamente entran las niñas y adolescentes, y los niños en qué posición queda, solamente se les protege cuando el agresor sea un miembro del grupo familiar, ¿no? Entonces, tenemos como esa por así decir, esa incoherencia a nivel normativo, ¿no? Y otra incoherencia que también se ha encontrado, ¿no? Es que justamente el año pasado se emite este decreto de urgencia que básicamente propone, ¿no? Que se prevenga la violencia de género a partir del conocimiento de los antecedentes policiales, ¿no? Pero, por ejemplo, esta norma plantea que una persona puede conocer los antecedentes policiales, digamos, de su pareja, cuando esta persona ha cometido el delito de proposición con fines sexuales a niños, niñas y adolescentes, pero no el mismo delito cuando sucede por medios tecnológicos, ¿no? Entonces, eso también es otro desafío importante que consideramos que se debe corregir, porque a una mujer sin duda también le sería relevante, imaginemos incluso una mujer con hijos, le sería relevante también conocer esta información, no solo cuando se ha cometido el delito de manera física, por así decirlo, sino también cuando se ha cometido por medios tecnológicos, ¿no?
Luego también otro desafío es en cuanto a cómo se están implementando y fiscalizando las obligaciones de las empresas, ¿no? Pensando sobre todo en el caso de las cabinas públicas que están reguladas, que en teoría prohíben el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico y también están obligadas a instalar filtros y tienen un reglamento además que profundiza en estas obligaciones, ¿no? Que además también alcanzan a las instituciones educativas en lo que se pueda, ¿no? Pero no hay información sobre cómo realmente se viene implementando esto, ni sobre cómo se fiscaliza su implementación, ¿no? Y lo mismo para el caso de las empresas de comunicaciones, ¿no? Las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones que tienen esta obligación de informar a sus clientes o potenciales clientes sobre la posibilidad de instalar filtros, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema que ha quedado expuesto, por ejemplo, con la encuesta que se ha realizado en este documento, porque si mal no recuerdo, el 84% de padres y madres dicen, no, a mí nunca me ofreció la empresa de telecomunicaciones, no me comentó que yo podía instalar un filtro, sea gratuito o sea con costo, ¿no? Entonces, ese también es otra dificultad, otro desafío en este camino. Y además esta ley que les menciono, que es la ley 30254, crea una comisión especial. Sin embargo, establecía un plazo para que esta comisión apruebe un reglamento, ¿no? Sin embargo, todavía no tenemos ni un reglamento ni un plan de acción publicado, ¿no? Por parte de esta comisión especial que está presidida por PCM y que también está integrada por Minedu, Miniter, MIMP, OCIPTEL y representantes del sector público y privado, ¿no? Entonces ahí también hay una brecha, ¿no? Hay una brecha de implementación que es importante salvar porque finalmente esta comisión está encargada de proponer lineamientos que promuevan el uso seguro y responsable de las TIC. Entonces sería importante para todos y todas conocer qué lineamientos va a proponer esta comisión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, por compartir con nosotros tus reflexiones y también las sugerencias que hacen a nivel de las intervenciones del Estado. Y bueno, llegamos entonces a nuestro fin de la conferencia, agradeciendo nuevamente a CHS Alternativo por estas alianzas que nos ayudan desde el Ministerio de Justicia y el Estado a seguir trabajando por la protección de derechos de los grupos de especial protección. Gracias a los casi 500 participantes que hemos tenido esta noche, 468 que todavía están en sala, y seguir invitándolos para continuar con los martes de justicia durante el mes de noviembre y hasta concluir el año. Muchas gracias a todos y nos vemos en 2 semanas en el siguiente martes de justicia. Muy buenas noches. Gracias.